Buenas noches. Shalom, shalom, buenas noches. Muchas bendiciones de parte del Todopoderoso para cada uno de ustedes en sus vidas y que la paz sea en sus corazones. Mi amigo aquí. Bienvenidos a un nuevo programa de Shalom TV. Su servidor y hermano Olger Carvajal. Alonso Corrales. Estamos muy felices de estar un jueves más acá por las ondas de Canal 54. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche por Canal 54 y vayan a la página del Facebook. No olviden visitar el Facebook. Tenemos una página en el Facebook de Shalom TV CR donde pueden ver los videos anteriores de los programas que hemos compartido y el material correspondiente para que revisen, analicen lo que estamos compartiendo acá a través de las ondas de Canal 54. Y también en YouTube, pueden buscarnos ahí, tenemos un canal ahí en YouTube que nos pueden visitar, Shalom TV CR. Correcto. Esos son medios que hemos abierto para que podamos interactuar. Cada uno de nosotros también tenemos los números de teléfono que aparecen en la parte inferior de la pantalla para que también puedan llamarnos. Estamos abiertos a recibir sugerencias, sus inquietudes, sus preguntas, ¿verdad? Estamos con toda la disposición. Ok, antes de empezar vamos a tener un tema musical que queremos compartir, un poquito de música en hebreo para que la puedan escuchar. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.
השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אוי 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 שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך. אוי 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 שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Bueno, de vuelta aquí a Shalom TV por Canal 54. Damos las gracias al Todopoderoso por habernos guardado durante este tiempo. Ya casi tenemos un año acá con el programa por Canal 54. Y hoy queremos continuar una serie de estudios que hemos tenido acerca de los 10 mandamientos. ¿Okay? Pero antes de iniciar, vamos a hacer una tefilá, una oración. Claro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos conocer de tus secretos, los secretos que tú tienes escondidos en tus dichos, en tus mandamientos. Pedimos tu bendición para cada persona que nos está viendo por internet o por la televisión. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok, como estábamos comentando, vamos a dar seguimiento al tema que hemos tenido acerca de los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo, Shemot 20. Y les queremos recordar, ya analizamos ya bastante profundidad del primer mandamiento que el Todopoderoso le dio a los hijos de Israel allá en el monte del Sinaí a través de su siervo Moshe. Y básicamente tal vez lo podemos volver a leer para que la gente lo tenga claro allá en Éxodo 20. Y en la versión popular dice así, Éxodo 20, versículo número 2. Éxodo 20, 2 y 3 dice: Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí viene el mandamiento: no tendrás dioses o Elohim ajenos delante de mí. ¿Okay? Es claro que el mandamiento es no tener otros Elohim, dueños, amos, poderosos delante del Todopoderoso. Y analizamos qué significa esto desde el punto de vista hebreo, el no tener otros Elohim. No tener otros Elohim. Ok, tenemos que también, antes de profundizar un poquito sobre los versículos que siguen, hacer un pequeño repaso así rápido de algunas cosas que hemos hablado anteriormente. Sí, algunos conceptos claves. Sí. Digamos, uno es, creemos que la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Elohim, por el Todopoderoso. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que toda la palabra es inspirada? El apóstol Pablo decía en Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada, dice, divinamente. Toda la Escritura, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, es decir, que toda la Escritura fue inspirada por el Todopoderoso. Entonces, vemos que el Eterno usó 40 hombres para escribir este libro. 40 personas. Y de acuerdo, perdón. Y un detalle interesante. El Eterno inspiró para que escribieran, no dictó. Pero esto que estamos analizando... Eso es lo que voy. Ah, bueno, ok. Ahí es ahí donde voy. Hay un detalle especial. Hay algo muy importante. Ok,
El Eterno usó 40 hombres que los inspiró a escribir este libro sagrado. Muy bien, pero hay una parte de la escritura que fue escrita con su propio dedo. Y eso es lo único en todo este libro que fue escrito por su propio dedo. Y vemos ahí en Éxodo 31:18 que fue lo que escribió. Y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, con su propio dedo. Él las escribió, esas tablas. Y esas tablas son los, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, las 10 palabras. Las 10 palabras. ¿Ya? Y el primer mandamiento fue el que leyó aquí mi hermano ahorita. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros Elohim delante de mí. Y después sigue a continuación, digamos, el mandamiento que vamos a estudiar hoy. Pero entonces vamos a entender algo. Entendámoslo de una vez. Este libro es inspirado por el Todopoderoso, por el Eterno. Pero los 10 mandamientos fueron escritos con su propio dedo. Ok, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hoy en día muchas religiones cristianas enseñan que la Torá fue abolida, que la ley, dicen, la ley del Eterno fue abolida y clavada en la cruz. Enseñan eso, como diciendo, ya no hay que guardar los mandamientos. O los otros. Miren ustedes el engaño que está haciendo Satán a estas personas, cómo los ha engañado y cómo ellos engañan a otros. ¿Ya? Entonces dice, ya no hay que guardar la ley, que va abolida y clavada en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que lo único que escribió el Eterno, lo único que escribió con su propio dedo, ellos dicen que fue abolido, imagínense. O lo otro, disculpa, Dagoberto, la otra posición es que estas secciones de las Escrituras fueron dadas específicamente para el pueblo de Israel y que la iglesia no es el pueblo de Israel. Entonces, que esas escrituras aplican exclusivamente, a los descendientes del pueblo de Israel, en este caso a los judíos, ¿verdad? Entonces, eso no aplica para el cristiano que es gentil, que esa es la otra posición. Existen las dos, la que es la abolición total, porque el Mesías vino a abolirla, y la otra es, no, está bien, están ahí presentes, están vigentes, pero no aplican para la iglesia cristiana, por así decirlo. Es la otra tendencia, la otra rama. Entonces, pero precisamente... Ambas son incorrectas, obviamente. Sí, claro, lógico. Amén. Porque si vamos a Mateo, si usted lee Mateo 5, del 17 en adelante, se da cuenta de algo muy importante. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Es decir, la ley dice aquí, como se debería decir es, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. ¿Ya? Dice, porque no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras traducciones dice ni una yot. Ni una yot, ajá. La letra más pequeña. La letra más pequeña en hebreo. Entonces, usted se da cuenta aquí que el cielo, dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ya pasó el cielo, ya pasó la tierra. No, no han pasado. Entonces, la ley no está abolida. Sí, la Torá no está abolida. Entonces, y después sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe y los guarde, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quiere ser llamado usted, grande o pequeño? Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos y escribas enseñaban mandamientos de hombres, y no exactamente los mandamientos que estaban aquí en la Torá. La Torá escrita. Y para que vean ustedes que Cristo más bien magnificó la Torá, o sea, la ley,
lo que él sigue diciendo, hablando y hablando, vemos ahí en el versículo 27 lo que habla del adulterio, que dice, bueno, a ustedes les dijeron que si cometen adulterio, si está casado y se va con una persona que no es su esposa, cometió adulterio. Yo os digo que con solo mirar a una mujer y codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Yeshua, mejor Mesías. dicho, el Mesías. ¿Qué está haciendo? Está magnificando Sí, claro. la Torah, magnificando la ley. Entonces vemos que no fue abolida por él. Él dijo, no penséis que he venido a abolir o abrogar la ley o los profetas. Entonces, si él no lo hizo, ¿por qué los pastores hoy en día hablan de que, no, ya eso quedó clavado en la cruz? ¿Cómo va a quedar clavado lo único que el Eterno escribió con su propio dedo? ¿Cómo? De hecho, hermano Alberto, es interesante que los versos que utilizan para abrogar la Torah, precisamente, en su mayoría, de hecho, tuvimos un programa o 2 programas hablando del personaje que es el que el cristianismo malinterpretó, tergiversó, manipuló sus escritos para llegar a esas conclusiones, y ese claramente que fue Shaul Pablo. Ajá, Y cuando estuvimos haciendo el análisis de Colosenses 2:16, sacamos el tiempo para mostrar quién era Shaul, cuál era su preparación, inclusive académica. ¿Realmente él también se levantó como una persona para abolir Torah o vino para explicar Torah? Que básicamente ese es el punto de discordia. Shaul aparece como una persona que surge para ir en contra de la Torah o realmente ir a favor de ella. Lo que pasa es que cuando hicimos ese análisis nos dimos cuenta de que los escritos de Shaul, inclusive Shimon Kefa, Pedro, llegó a indicar que muchos utilizan los escritos de Pablo o de Shaul, los tergiversan para su propia perdición. Los tergiversan, dice que inclusive las otras escrituras, y hacen invalidando los mandamientos que están vigentes, que son para bendición. Porque lo que vamos a analizar hoy acerca del segundo mandamiento, que ahorita ya vamos a entrar más a fondo con la presentación, nos va a enseñar de que es obvio que esto que vamos a presentar está tan vigente como desde el mismo momento que el Eterno lo escribió en las tablas de piedra hasta hoy, el año 2015. Lo que el conflicto de hecho del cristianismo realmente tiene que ver cuando se le presenta a uno, más bien uno le presenta los 10 mandamientos a un cristiano o inclusive a un católico, es que básicamente 9 de esos mandamientos están vigentes y 8 están vigentes y uno de esos aplica solo para el pueblo hebreo. Pero vamos a continuar. Sí, lo que sucede es que muchos de estos pastores y personas líderes de estas religiones, congregaciones cristianas, toman unos versículos de la Escritura y con ellos se basan, pero los demás versículos que hablan a favor de la Torah, esos no los ven y esos no los leen. No, y no los toman en cuenta. Es más, y entonces no los toman en cuenta. No los van a entonces entender. cogen un versículo, lo sacan del contexto y sacan una doctrina y dicen, no, es que la ley ya quedó abolida. Si la ley quedó abolida, entonces ya se puede matar, se puede robar, se puede cometer adulterio, se puede codiciar, se puede hablar falso testimonio contra su prójimo, usted puede deshonrar a su padre, a su madre, puede tener otros dioses. Dígame, ¿puede hacer todo esto? Entonces, si es pecado o no es pecado hacerlo. De hecho, hasta las leyes de los países incluyeron varios de estos principios de las 10 palabras en sus constituciones, porque son principios universales de convivencia sana, de convivencia entre personas y, en este caso, convivencia y de buena relación con el Todopoderoso Yahweh Elohim. La ley del Eterno es eterna, es para siempre, así lo dice el salmista. Sí. ¿Ya? Entonces, si es eterna, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros la vamos a decir, no, es que ya hasta aquí llegó?
No, su ley es eterna. De hecho, es interesante que básicamente la mala interpretación que los ministros y sacerdotes y laicos inclusive tienen acerca de la Torá es porque precisamente el término Torá fue traducido en la mayoría de traducciones, póngale Reina Valera, póngale Dios habla hoy, póngale la traducción hasta en inglés, la King James, que es la más famosa. El término fue traducido como ley, cuando el término Torá es un término que, bueno, ya lo vimos en programas anteriores, su sentido más perfecto, más correcto al traducirlo del idioma hebreo al idioma español es el término instrucciones o enseñanzas que el Eterno dio a su pueblo Israel para que pudiera vivir vidas en victoria, vidas con prosperidad, vidas donde va a haber un ambiente de convivencia sana, santa inclusive, entre los miembros de ese pueblo y con los demás pueblos. Pero cuando esos principios son abolidos, son quitados del medio, nos damos cuenta que en cualquier sociedad no puede vivir sin esos principios. Empieza a decaer la moralidad de la sociedad. Por eso hace poco, inclusive analistas de países ateos, digamos, como en este caso de Rusia, que vivieron bajo un régimen comunista, están prediciendo la caída de un país o de un imperio como el norteamericano. ¿Por qué? Porque poco a poco han visto que la moralidad de ese país, que en algún momento se llamó cristiano, ¿verdad? Poco a poco van aboliendo los principios básicos de las escrituras, incluyendo, ahí vimos la noticia de un lugar donde estaban escritos, estaban en tablas de piedra también, los 10 mandamientos escritos, y porque se adujo, alguien puso como por decir un recurso de amparo o algo así, o inconstitucionalidad, y dijeron los 10 mandamientos es algo que tiene que ver con una religión y no puede estar en un edificio público, porque este país es un país que ha hecho la separación clara entre la religión y el Estado. Entonces sacaron los 10 mandamientos de ese edificio, de la Corte Suprema. Pero aduciendo también libertad de culto, en otro edificio allá en los Estados Unidos levantaron una estatua de Baphomet, es la personificación de Hasatán, y porque hay libertad de culto. Entonces, si quiere, puede adorar al mismo Hasatán, al mismo demonio y a sus deidades paganas, pero sacan al Dios de Israel de todo contexto. No, y precisamente lo que usted está hablando ahorita aquí, hermano Alonso, es muy cierto. ¿Por qué los Estados Unidos, esa nación tan grande y poderosa, ha caído tan bajo en la inmoralidad? ¿Por qué razón? Porque los predicadores, los pastores, los que se supone que tienen que defender la verdad, predican desde los púlpitos que la ley del Eterno fue abolida. Su Torah. Imagínese usted. ¿Ah? Entonces, ¿en qué han caído? Han caído en la inmoralidad. Porque si la ley fue abolida, todo es permitido. Entonces, el dicho que dicen los pastores es que somos salvos por gracia y no tenemos que guardar los mandamientos, porque ya somos salvos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este mandamiento precisamente. Si quiere, podemos entrar. Ok, vamos a la presentación. Ahí se nos ayudan con la presentación. Y recuerden, estamos en Shalom TV, cada jueves, acá por Canal 54 a las 7 de la noche. Recuerden nuestra página en el Facebook, Shalom TV CR. Ahí pueden buscar videos y material que ya hemos compartido, ¿ok? Y muy buenas noches. Vamos a analizar entonces el segundo mandamiento de los 10 mandamientos o de las 10 palabras que están en el libro de Shemot o el libro de la salida, ¿verdad? Ok, vamos al Tejilín, a Salmos 119, 142. ¿Qué nos dice ahí el texto, dice, Dagoberto? Tu justicia es justicia eterna. Sí, la justicia del Eterno, es eterna. Y tu ley, la verdad. Sí, la Torah es la verdad, en otras palabras. Y dice el texto, dice, hasta que aceptes que la Torah es la verdad, seguirás viviendo una mentira. Hasta que aceptes
que la Torá, es decir, la ley del Eterno es verdad, seguirás viendo una mentira. Y más adelante, unos versículos más adelante, usted los puede leer, donde dice, digamos en el 152 dice, Salmo 119, 119, 152 dice, ajá. hace mucho que he entendido que tus mandamientos para siempre los has establecido. Si sus mandamientos son para siempre. Tus misbot en el ¿Ya? hebreo. Entonces, entendamos esto claro. Si es para siempre, no es por una temporada, no es por un corto periodo, no es nada más, no, es para siempre. En el cristianismo, por cierto, se enseña el asunto de las dispensaciones. Entonces, esa doctrina que heredaron, digamos, de las falsas enseñanzas del paganismo, les ha indicado que el Eterno trabaja de forma diferente en cada época de la historia. Cuando el mismo hombre ha reconocido que la historia es un ciclo. O sea, que el hombre es un personaje, una criatura que continuamente vuelve a repetir los comportamientos del pasado. Ve qué interesante. Yeshua, hablando proféticamente, dijo, hablando del día de su venida, de su segunda venida, por sus justos, por sus sadijim, dice que los días en que él iba a retornar iban a ser como los días de Noé o como los días de Sodoma y Gomorra. Qué interesante, o sea, él dice, los días en que yo voy a volver van a ser como los días de Noé, o Noé, o los días de Sodoma y Gomorra. Y es lo que estamos viendo hoy en Sí, día. entonces, él que nos está diciendo, el periodo histórico donde el mal se va a acrecentar tanto que la necesidad de la venida del Hijo del Todopoderoso va a ocurrir, va a ser precisamente un periodo que se va a remontar a similitud a aquellos días donde Noé vivió, o en los días en que Sodoma y Gomorra también fueron destruidos. O sea, hay un ciclo. Entonces, ¿cómo me van a hablar de dispensaciones? O sea, que depende de la época, el Eterno trata diferente con el hombre. Como si el Eterno cambiara. Él fuera cambiante. Y ¿verdad? dice su palabra, yo nunca cambio. Okay. ¿Ah? Obviamente hay asuntos que han cambiado, por ejemplo, de que ahorita no hay un templo. Obviamente no hay templo, no se hacen sacrificios, nosotros no promulgamos un sacrificio de animales limpios, porque obviamente hay una realidad histórica. La historia fue separada por la aparición de Yeshua ben Yosef, el hijo de José, que va a venir como Yeshua ben Yahweh, el Hijo del Todopoderoso. Cuando lo veamos en las nubes, si estamos con vida y si hemos vivido como Él nos ha enseñado a vivir, guardando su Torah, sus mandamientos, cuando Él es claro dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Eso vamos a ir ahorita. ¿sí? Entonces, ¿cómo me van a decir que lo que aplica para aquel día ya no aplica para ahora? ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. El versículo Éxodo 24 o Shemot 24, usted lo puede encontrar ahí, el segundo mandamiento. Y dice, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es claro esa primera parte, ¿verdad? Es muy sencillo, el mandamiento es muy sencillo. Los mandamientos todos son muy sencillos, hasta un niño los entiende, todo. Sí, todo, la verdad es tan clara, tan bien definida. El Eterno lo escribió con su propio dedo, tan bien claro, para que todos lo pudiéramos entender. Entonces dice, no te harás ídolos, no te harás ídolos. Y sigue diciendo, en el versículo 5, dice, no los adorarás, esos ídolos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé, tu Elohim, Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Okay? Y sigue diciendo, así, y muestro misericordia, o Gesed, mejor dicho en hebreo Gesed, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Entonces, aquí hay algo muy importante. Este es el segundo mandamiento que precisamente en el catecismo católico lo cambiaron, ¿verdad?
De hecho, no aparece. No aparece. Ellos cambiaron el No, catecismo. no lo Usted cambiaron, no es que usted- no aparece. En la Biblia católica sí aparece. Ah, claro. En la Biblia católica usted lo busca, lo encuentra. Pero en el catecismo católico ellos hicieron el cambio de ese mandamiento. ¿Ya? Entonces... Y así se enseña. y así los se enseña al niño, a al niño los que niños. recibe una catequesis, este mandamiento nunca le he nombrado. Y aquellos que se atreven, por ejemplo, a hablar, a preguntar sobre esto, la enseñanza que se les ha dado, porque obviamente ellos acuden en este caso a un sacerdote, la respuesta que dan los sacerdotes, la respuesta que da el catolicismo con respecto a esto, algo tan sencillo y tan claro como esto que acabamos de leer, queridos amigos, la respuesta es: no adoramos, lo que hacemos es honrarlas. Es diferente. Y claramente uno dice, perdón, o sea, hay que ser demasiado ingenuo, demasiado creyente en la palabra del otro para poder asentir esa respuesta, que es a todo punto va contra la razón. Decir que cuando ellos preparan todas estas imágenes, todas esas esculturas de piedra, de oro, de plata, etc., no es lo mismo adorar que honrar. Bueno, habría que tener, como le digo, demasiada ingenuidad, demasiada, no sé, aceptar tan fácilmente las palabras del otro para no entender algo tan sencillo. También algo importante, la palabra ídolo. Ídolo viene de una raíz que significa vanidad. Ok. ¿Me explico? Entonces, no tendrás otras vanidades. Es lo que no te inclinarás sobre una vanidad. ¿Qué es una vanidad? Puede ser un carro, puede ser un artista de novela, de telenovela, un artista de música rock. No, y es que hay muchos ídolos. Yo iba a agregar un poco más, porque claramente el mandamiento, ahí lo tenemos en la pantalla, el 24 de Shemot, es interesantísimo cómo en nuestros días, usted ve en la televisión, por ejemplo, en Estados Unidos, American Idol, o ídolo americano. El ídolo americano. Ojo, que el asunto ya no está encubierto, el asunto es explícito. El nombre del programa se llama Ídolo Americano. ¿Cierto? Y la gente no entiende. Y en el programa que viene vamos a hablar precisamente de Babilonia. ¿Por qué vamos a hablar de Babilonia? ¿Por qué la gente no entiende algo tan sencillo? Porque la Escritura me explica de que claramente Babilonia ha provocado que las personas estén borrachas, Sí. se hayan embriagado, gracias, se han embriagado. Y entonces, algo tan sencillo como esto que está en Shemot 24, que dice, no te harás imagen de nada que hay en los cielos y en la tierra, no te postrarás ni las honrarás. ¿No se entiende? Sí, no lo ¿Cómo es entiende. imposible? La única forma posible en que uno puede llegar a la conclusión de que alguien no entiende un texto tan sencillo, que creemos que está bien traducido del hebreo al español, es que la persona tiene aturdidos los sentidos para no comprenderlo. Eso es lo que, mi explicación para eso. Entonces, cuando el programa que sigue vamos a continuar hablando de este asunto, nos vamos a dar cuenta que el Todopoderoso le hizo un llamado primero a su pueblo Israel y a todos los que se quieran unir a Israel. ¿Para qué? Para que salgan de Babilonia. Para que salgan de las Y vanidades. hubo un momento histórico de salida de Babilonia y ahorita hay un momento espiritual y también histórico para salir de Babilonia en nuestros días. Porque obviamente Babilonia como ciudad no existe. Sí, Babilonia significa, el término significa confusión, viene de la palabra Babel, confusión. Babel. Sí, que Nimrod fue el primer hombre que se levanta contra el Eterno, que explícitamente, y Nimrod es el fundador de esa ciudad, y Nimrod es el fundador
junto con su esposa Semiramis y su hijo Tamuz, de toda una teología, Una doctrina, de varias doctrinas y varios estilos de vida, que está hasta nuestros días. sí, que son en contraposición a lo que el Todopoderoso había En contraposición a la Torá, a la ley del Eterno. Claro, y todo eso se ha heredado a través de todas las civilizaciones, de todos los imperios. Prácticamente lo que ha hecho Babilonia y Babel ha sido nada más así adaptándose a los tiempos. Entonces, en algún tiempo, eso de la idolatría, pues ahora hoy se ve con otro nombre. Pero es lo mismo. El nombre de la deidad pagana ahora es otro nombre de deidad pagana. Ahora bien, ¿qué es lo que también quería agregar acerca de Shemot 24? Claramente nos dice que el ídolo no debe ser fabricado ni debe ser postrada la gente delante de él. No se puede adorar, no se Ahora puede bien, servir a en esos ídolos. el romanismo es obvio que es algo explícito porque eso, usted lo ve, es un yeso, es una piedra, es de oro o de plata. El que está en las iglesias protestantes dice, nosotros ya quitamos eso. Pero ojo, el ídolo no necesariamente es algo que usted fabrica con su mano, sino alguien que usted también deidifica. Sí, puede ser el pastor. Porque ahí, eso es lo que iba. Porque en las iglesias protestantes, está bien, no tienen imágenes, no tienen esculturas, perfecto. Pero han levantado a otro en el lugar de esa escultura. Ajá. Y lo han entronizado a tal punto de que prácticamente hay una adoración y una postración a otro ser humano. Y eso es muy, muy grave. Porque el cristiano evangélico, el cristiano de cualquier denominación, el cristianismo, porque el cristianismo lastimosamente es también un mar de confusiones, un mar de tendencias. Por eso el llamado es, salgan de ahí y vuelvan al pueblo que el Eterno llamó. ¿Ok? Y entonces el protestantismo tiene también sus deidades, sus ídolos. ¿Y cómo comprobamos esto? Se lo vamos a decir de esta manera. Cuando, no estoy hablando de todos en general, pero una gran mayoría de cristianos evangélicos, cuando uno les lleva con la palabra y les dice, mire lo que dice acá, ellos dicen, voy a ir a preguntarle al pastor. ¿Por qué tiene que ir a preguntar al pastor? O voy a ir a preguntarle al curita, al padre. ¿Por qué tiene que ir a preguntar al padre? Entonces llega, porque lo que dice el pastor o lo que dice el padrecito, el cura, es santa palabra. Entonces van siguiendo lo que dice un hombre, no van siguiendo lo que dice el Eterno en su palabra. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ir a buscar la verdad. Lo que hablamos, vaya usted y busque en la palabra, usted mismo, vaya y estudie, escudriñe la palabra, por usted mismo. Y se da cuenta cuál es la verdad del Eterno, no de los hombres, la del Eterno. Y eso es importante. La cual fue a su pueblo Israel. Por eso el llamado es a que volvamos a las raíces. El cristianismo y todas sus derivaciones son muchas ramas de un árbol, ¿verdad? Pero ese árbol tiene una raíz que nos lleva de vuelta a su pueblo Israel. Y a eso es lo que muchos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, que después de tantas vueltas que hemos dado, que esta denominación, que aquí, que allá, estamos volviendo precisamente a través del Mashiach, el Mesías, que Yeshua, nuestro Salvador, nos ha vuelto a llevar al punto de retorno, al punto de arranque de todo esto, a la fe del Elohim, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que muchas personas desconocen, que inclusive Abraham, padre de la emuná, de la fe, Abraham fue el primer llamado prácticamente a tomar una decisión de abandonar todo un sistema. Es Babilonia, sí, Babilonia. Claramente, Ur de los caldeos y pertenecía a Babilonia. Todas esas ciudades influenciadas salió de ahí precisamente con un llamado del Eterno. Es el mismo llamado que está haciendo el Eterno ahora a todos. Por eso la historia es cíclica. O sea,
lo que le pasó a Abraham Avinu por aquel tiempo es lo que nos está haciendo el llamado del Eterno hoy en día. Vamos a volver a la presentación. Vamos a la presentación. Sí, para Yo terminar. quiero ver el versículo 6. El versículo 6. Dice, y muestro misericordia, Hesed, es en hebreo, Hesed, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué importante esto. ¿Para quién es la misericordia? Es decir, para la Hesed. Hesed, en la palabra en griego para Hesed es clarity. Charity, mejor dicho, charity. Charity significa gracia. Como caridad. Gracia, benevolencia, gracia, un favor. Un favor no un merecido. favor no merecido. Eso significa un favor no merecido. Eso es gracia. Entonces lo que vemos en los escritos griegos que tratamos de Brit Hadashah, de donde escribía Pablo, dice, donde dice, por gracia sois salvos, en medio de la fe. Muy bien, está hablando de lo mismo. Entonces, pero dice que esa misericordia, o decir, mejor dicho, esa gracia es para los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. ¿Ah? Es claro, o sea, la Escritura es consistente en que el Eterno guarda a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. Es que han salido tantos inventos humanos, ¿verdad? Es decir, que el Eterno, y no importa lo que usted esté haciendo, no importa donde usted esté metido, Él igual está esperando tener el mismo trato con aquellos que son obedientes. O sea, que el desobediente tiene el mismo trato que el obediente. Cuando eso hasta en nuestras propias familias, uno se da cuenta que el padre, obviamente, un padre de familia, va de alguna forma a apreciar más a aquel hijo que le dice algo, el padre que haga y lo hace. No así el padre. Que honra su nombre, que está en la casa. Que lo respeta. Que respeta las normas de la casa. Sí, obviamente hablamos de un padre que conozca de la Torah. ¿Okay? Igual es el Padre Eterno. Igual el Padre Eterno. O sea, dice, ¿con quién se complace más Él? Con los que dice me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿usted ama al Eterno? ¿Usted ama al Todopoderoso? Yo creo que todo el mundo te va a decir ¿Usted que lo sí. ama? ¿Usted ama a su Padre Celestial? Bueno, veamos el próximo versículo que dice. ¿Ya? Dice en Juan dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Ya? Está claro. Es consistente. El anterior de 26 dice, si usted me ama y guarda mis mandamientos, pues el resultado es mostrar misericordia. ¿Ok? Y Yeshua dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ajá. Está claro, lo vuelve a repetir y sigue diciendo en el mismo en Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora viene una pregunta muy interesante para el hermano Agoberto. Estos misbot, estos mandamientos de que está hablando Yeshua, ¿son mandamientos de él o son del Padre? ¿De quién son esos mandamientos? Son del Padre. Veamos el otro versículo que sigue más adelante. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahí está claro. O sea, los mandamientos que enseñaba Yeshua son precisamente los mandamientos que el Padre ya dio. O sea, Yeshua no trajo, por así decirlo, algo original, algo nuevo. No. Porque fue claro que al inicio de su propio ministerio dijo, yo no he venido a abrogar, a quitar, a anular la Torá o la ley. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, ¿cómo la gente ha malinterpretado? Vean, es que a mí me sorprende cómo la gente ha manipulado tanto a Yeshua y cómo ha manipulado a Shaul, a Pablo. Esos son básicamente, desde mi punto de vista, los dos personajes del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, conocido también en el cristianismo como Nuevo Testamento, pienso que son los dos más manipulados. Tanto lo que Yeshua dijo y tanto lo que Pablo escribió. Porque Yeshua no escribió nada. Pablo sí escribió un montón. Pero
básicamente estos dos personajes, Yeshua, Jesús, conocido en el cristianismo, y Shaul, Pablo, son básicamente los más manipulados, los más malinterpretados, los más tergiversados. Sí, toman versículos fuera de contexto para hacer una doctrina que no está correctamente con la Torah, con lo que dice la Torah. Si la Torah dice que la ley es para siempre, que sus mandamientos son para siempre, ¿cómo van a quedar entonces cuando vino Cristo clavados en la cruz, si dice que son para siempre? Y si el mismo Yeshua dice que yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. Sí. Va bien, vamos otra vez a esa última parte de Éxodo 26, aunque dice, muy bien, dice... Vamos a devolvernos un poquito en la presentación para que la dice, gente lo vea. y muestro misericordia, o sí, muestro mi gracia, en otras palabras, si usted quiere verlo así, o muestro mi favor a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ya? Entonces, escuchamos cómo los pastores, muchos pastores dicen, no, es que somos salvos por gracia, ya no tenemos que guardar la ley. Si somos salvos por gracia, ya no tenemos que guardar la ley. O sí, ya, en otras palabras, podemos transgredir la ley, es lo que está diciendo. ¿Ya? En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Ya se puede transgredir la ley porque no estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, y tergiversan qué significa ese versículo. Cuando en la palabra se dice que se está bajo la ley, es cuando la persona está bajo la condenación de la ley. ¿Por qué razón? Porque quebrantó el mandamiento. Digamos, si usted quebranta una ley de tránsito, está bajo la condenación de la ley de tránsito. No porque la ley de tránsito sea mala. Ni porque la ley de tránsito ha quedado abolida. Más bien está para proteger la integridad de la gente. Exactamente. Pero si usted guarda bien la ley de tránsito, usted está libre de la condenación de la ley, ¿cierto? Claramente. Usted está libre de la ley. Sí, de multas y de todo. Está libre de todo eso, está en libertad. Igual es, si guardamos sus mandamientos, estamos libres de la condenación de la ley. Pero no quiere decir eso que la ley ha sido anulada o abolida. O que la ley sea mala. O que la ley sea mala. Más bien el apóstol Pablo lo dice claramente, por estos versículos ellos nunca lo dicen ahí en Romanos. Cuando dice, Romanos... Dice, ¿ya? Romanos capítulo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, de manera que leeré la verdad. Ok, donde dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mismo lo está diciendo. La ley es santa. La Torah. El mandamiento, sí, la Torah es santa. Muy bien, Kadosh. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y eso sí que si la ley es santa, si la ley es perfecta, cuando también lo dice la palabra, la ley es perfecta, si es santa, entonces ¿cómo lo vamos a anular? ¿Cómo la vamos a quitar? Ahora bien, ¿qué significa esto? Cuando dice, sois salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, sí, es un favor del Eterno, es un favor, es una misericordia del Eterno para con nosotros que nos ayuda a ser salvos. Pero también nos dice la palabra, nadie va a ser salvo por gracia a menos que se arrepienta. ¿Qué significa arrepentirse? Teshuvah. La palabra techuvá en hebreo significa arrepentimiento. Muy bien, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Volver otra vez. Sí. ¿Volver a qué? Al Elohim. Volver al Elohim, volver a la obediencia. ¿A la obediencia de qué? A la obediencia de los mandamientos. Claro. Y lógicamente, si usted no se arrepiente, mi hermano o hermano que me escucha, si usted no se arrepiente, créame que usted no va a ser salvo. No va a alcanzar gracia, porque usted no se arrepintió. Y para alcanzar arrepentimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver otra vez a los mandamientos. Eso es lo que debe hacer. Hecho, la palabra a la obediencia. Porque si usted sigue en desobediencia, entonces no está bajo la gracia. De hecho, la palabra teshuvah literalmente en el hebreo significa retornar. Y la comprensión que se da de la palabra teshuvah en el hebreo es retornar a Elohim. ¿A cuál Elohim? Hay muchos Elohim, pero específicamente el que se enseña en la Escritura es al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Padre de nuestro Mesías, Yeshua.
Ok, ya para ir cerrando, quiero que lean junto con nosotros en el libro de la Revelación, capítulo 14, versículo 8. Revelación 14, 8. Esto es la entrada para el tema que vamos a ver en el siguiente programa. Revelación 14, 8. Dice así, el versículo 14, 8 de Revelación. Y ahí eso va a ser como el punto de arranque para el tema que vamos a tener de hoy en 8 días. Dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones a toda la gente. del vino del furor de su fornicación. ¿Qué dijo el ángel? El malaj. ¿Qué dijo? El mensajero. El mensajero dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso va a ser el punto de llamado que el Eterno está haciendo en estos tiempos para que usted que está escuchando, que está viendo este programa, vaya y analice esas cosas que le hemos hablado, porque el Eterno claramente tiene misericordia, pero en este momento está haciendo un llamado de Salir de Babilonia. huir, de escapar de esta gran ciudad que les ha hecho beber a todas las naciones de un vino corrupto, de un vino fermentado, un vino lleno de falsas enseñanzas, de falsa adoración, de abominaciones. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Vamos a ver qué significa Babilonia, vamos a ver qué es el vino, de qué se trata. ¿Cuál es esa ciudad, verdad? ¿Qué es fornicación? Bueno, tantas cosas vamos a hablar. Por eso los invitamos desde ya para que no se despeguen la próxima semana de Shalom TV CR. Recuerden, cada jueves, por acá por Canal 54, vamos a continuar, si el Eterno lo permite, y vamos a darle la gracia al Todopoderoso con otra oración, tal vez, para despedir el programa de esta noche. Vamos a hacer una tefilá otra vez. Querido Padre, queremos darte las gracias por todas tus bendiciones, por habernos permitido compartir este tema del segundo mandamiento que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde usted básicamente, Abba, nos pide que no seamos no nos humillemos ante ídolos hechos por manos humanas, ni aquellos que nosotros mismos hemos levantado a otros hombres como ídolos, sino que usted nos llama a la exclusividad, a que nos volvamos a usted, que es el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Te pedimos, Abba, que podamos escapar de todas las falsas organizaciones, de las falsas doctrinas que hay en ellas, que nos han tenido durante tanto tiempo emborrachada la mente para no entender las claras enseñanzas de tus escrituras. Así que, Abba, te rogamos que tengas de nosotros misericordia, de los que nos están viendo, para que podamos tomar una decisión como lo hizo Abraham, que tomó la decisión de salir de su tierra y de su parentela y salir hacia la tierra que el Eterno le ha mostrado, para guardar ahí sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, que son para bendición de nuestras vidas. Así que, Abba, te rogamos que tu Ruach HaKodesh, tu presencia divina, sea el que le dé la convicción de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de los televidentes y a nosotros también, para poder volvernos a ti, hacer teshuvá y retornar a la casa del Todopoderoso. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías, te lo rogamos todo. Amén, amén. Shalom Alejem, bendiciones. Shalom Alejem.